Auspicia Informativo Farco. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es la segunda edición de hoy viernes 4 de mayo de 2018. El gobierno ratificó su política de ajuste y minimizó la suba del dólar. Esta mañana el Banco Central subió la tasa de referencia al 40%, mientras que los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y de Finanzas, Luis Caputo, dieron una conferencia de prensa intentando llevar tranquilidad a la sociedad. Se los notó muy nerviosos al hablar, prometieron reducir más el déficit, ratificaron que para ellos la inflación de este año será del 15%, también atribuyeron lo que está pasando a factores externos y dijeron que habrá un recorte de gastos de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, no explicaron en qué van a recortar. Ratificar el rumbo de la política fiscal, y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobrecumplimiento de la meta, como hemos hecho otros años, lo que vamos a hacer es asegurar ese sobrecumplimiento desde ahora, es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%, es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año. Eso permite generar un ahorro sobre las finanzas públicas, sobre las necesidades de financiamiento superior a los 3.000 millones de dólares. El economista Andrés Aciaín criticó al gobierno nacional por promover la especulación financiera y provocar lo que está pasando hoy. En declaraciones a Informativo Farco, el economista opinó que la corrida cambiaria que se está dando es la consecuencia lógica de una política de endeudamiento y de timba. Lo único que hicieron es salir, pagar a los fondos buitres y empezar a tomar deuda. Y atraer capitales especulativos mediante ofrecerle una ganancia espectacular tiqueando. Entonces, cuando vos tenés esa fragilidad económica y lo único que haces es atraer dólares de esa manera, los que vienen a timbiar, vienen a hacer un negocio de corto plazo, pero a la primera de cambio dicen, huyamos, porque esto es pura especulación, acá atrás no hay nada, no se resolvió ningún problema macroeconómico, simplemente están tomando plata prestada y nosotros vinimos acá a timbiar un rato. Entonces, esa es cuando todo tu programa económico de tomar deuda y atraer dólares de la timba internacional, y hermano, estás a merced de la buena de Dios. A la primera de cambio que un par de grupos grandes dijeron, mejor salgamos ahora, empiezan a salir detrás de esos todos, y ahora ya se están sumando ristas minoristas, y la corrida está tomando una dimensión violenta, podemos decir. Por eso me parece que esa nota de Forbes es como una señal de muchachos a los botes, ¿no? Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. La CGT marchó en Buenos Aires contra los tarifazos. Escuchamos al dirigente Juan Carlos Schmidt en rueda de prensa con la presencia de nuestro compañero Mario Sadras de Radiográfica. Que sí, porque hasta ahora el gobierno ha podido ganar elecciones, pero no ha dado pie en ninguno de las medidas económicas que ha puesto en marcha. Bueno, de hecho en las últimas horas hubo una fuerte suba del dólar, tuvieron que salir a tratar de poner paños fríos. Hoy el ministro de Economía tuvo que dar una
conferencia de prensa. ¿Qué lectura hacen? Bueno, el gobierno, el ministro de Economía, quiere haberlo escuchado, que dice que hay que ver por el lado del ajuste fiscal. Y si esto se traduce en recorte en el gasto público, nosotros sabemos que es lo que va a pasar. Va a haber despido empezando en el sector público y después se van a trasladar al sector privado. Se viene la reforma laboral. ¿Cómo van a ubicarse ustedes frente a eso? Ayer ya hubo una declaración del Consejo Directivo de rechazar la reforma laboral. Pero vuelvo a reiterar algo, que ya pasó en diciembre. En diciembre tiraron la reforma laboral y terminaron sancionando la previsional. Yo creo que ahora lo que quieren ocultar es el malestar que hay alrededor de este tema, el cuadro tarifario. ¿Se prevén nuevas medidas? Los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Agroindustria se movilizaron en todo el país contra los despidos. Como les venimos contando en nuestra primera edición, hubo una masiva marcha en Buenos Aires, pero también en otras ciudades. Vamos a Pergamino, nos informa nuestro compañero Fabián Ortiz desde Radio La Posta. Buenas tardes, audiencia del informativo Farco. Ante los despidos en el Ministerio de Agroindustria y el intento de achicamiento del INTA y el SENASA por parte del gobierno, en el día de ayer se realizó una marcha frente a este organismo para reclamarle al gobierno que dé marcha atrás con esta medida. Desde Radio La Posta dialogamos con Manuel Martín de ATE INTA, quien opinó que el gobierno tiene solamente una visión monetaria de la cuestión agraria. El problema que tenemos un gobierno que básicamente no cree en la necesidad de que haya un Estado que aborde política pública dentro de lo que es el sector agrario, para el cual la única política que ellos entienden que hay que tener es una política monetaria. O sea, ellos definen el sector agrario de una manera diferente a la cual nosotros entendemos que está definida. Nosotros entendemos que hay que tener una política presente, no solamente que tiene que ver con la regulación del mercado que sea más favorable a los pequeños productores, sino también que tiene que ver con el acceso al agua, que tiene que ver con la posibilidad de un fortalecimiento de la comercialización, que tiene que ver con el incremento productivo, que tiene que ver con facilitar la organización de los productores y productoras. De los 7.500 trabajadores que tiene INTA, el Ministerio de Modernización aconsejó despedir a 1.000. Este dato lo obtienen de un estudio realizado solamente en 3 estaciones de INTA, Capital, Castelar y Pergamino. 7.500 trabajadores somos dentro del INTA. El Ministerio de Modernización dice que sobran 1.000. Ahora, ¿cómo dicen que sobran 1.000? Bueno, hicieron un relevamiento con una tipo encuesta que tenía que completar una planilla de distintas oficinas, pero solamente de la jurisdicción de Capital, en Castelar, donde hay un centro de investigación muy grande, y justamente en Pergamino. Fueron a estos 3 lugares, de los 356 que hay distribuidos en todo el país, fueron a esos 3 y en base a ahí ya dijeron, bueno, sobra gente. Podemos decir que sobra gente, pero no sobra gente en Pergamino, en Castelar y en Capital. Sobra gente en todo el país y te dicen que sobra 1.000. Reportó para el informativo Farco, Radio La Posta de Pergamino. El Foro Argentino de Radios Comunitarias denunció la censura contra FM Ocupas en la Cámara de Diputados. Fue en la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara, donde se puso en conocimiento de los legisladores el grave antecedente que sienta el ENACOM, declarando ilegal y cerrando la emisora, algo que pone en riesgo a otros medios comunitarios del país. Escuchamos a Pablo Antonini, presidente de Farco, y a los diputados Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria, y Gustavo Mena, de Cambiemos. Y respecto a todo, a calificar o hablar de brutalidad o no, me parece que es importante contar con los elementos objetivos para juzgar, porque también es cierto, ustedes, si no entendí mal, están en el aire o estaban en el aire desde el año 2012, o sea que también podría decirse que acá, si queremos atribuir responsabilidades políticas, hubo una mora del organismo anterior, del AFSCA, en dar como corresponde, o una mora, un incumplimiento en dar o no dar, en resolver la adjudicación de licencias a los medios comunitarios.
Me parece que es muy importante escucharlos a ustedes. Vamos a presentar un proyecto específico sobre la cuestión de FM Ocupa, pero también estaría bueno tener las reuniones necesarias para poder avanzar juntos en qué tipo de normativas podemos presentar para la discusión en la Cámara, para ver de avanzar y de proteger los derechos y que no se terminen de perder los derechos que habíamos avanzado. Si no, volvemos a la discusión de los 90 y volvemos a hablar de FMs clandestinas en lugar de FMs comunitarias, y creo que ese es un trayecto que toda la sociedad argentina en su conjunto se dio y que no está bueno que retrocedamos hoy en ese sentido, ¿no? Hay un montón de emisoras en esta situación. Nos parece que es importante que esta comisión tome cartas en el asunto y que se vean que estas normativas, estas disposiciones y esta política están surtiendo un efecto devastador y concreto sobre este tema. Acá pudimos traer un caso, hay otros. Hay gente procesada, hay gente que está pasando situaciones muy complicadas y el organismo sabe, fue notificado y ni siquiera es capaz de concedernos una audiencia, una reunión para charlar el tema. Vamos ahora a Neuquén porque allí un sector de trabajadores de la salud está criticando el convenio colectivo firmado por ATE y el gobierno provincial. Tenemos el informe de nuestro compañero Marcos Iglesias desde FMC de Junín de los Andes. Muy buenos días, Pepe, y audiencia de todo el país de Informativo Farco. La provincia de Neuquén se está poniendo al día con las exigencias del gobierno de Mauricio Macri, en este caso avanzando con la flexibilización laboral en el sector de salud pública. A través del convenio colectivo de salud firmado entre el Ejecutivo Provincial a cargo de Omar Gutiérrez del Movimiento Popular Neuquino y del gremio ATE a cargo de Carlos Quintriqueo, convenio al que los trabajadores de la salud tuvieron acceso 2 días después de haberse firmado. Vamos a escuchar a Flor Peralta, ex delegada general de la Junta Interna ATE del Hospital Castro Rendón de Neuquén Capital. Achata la escala salarial y le saca a unos para darles a otros, digamos. A su vez también crea una figura de precarización laboral de trabajo eventual que puede durar 1 año y que luego pueden no pasarlo a planta permanente luego de ese año de estar trabajando. Asimismo no contempla a los trabajadores tercerizados, por ejemplo, que esos trabajadores pasen a planta y que las empresas privadas se vayan de la limpieza, camilleros, cocina. En muchos hospitales están tercerizados y son empresas que viven a costa del Estado. Eso tampoco se contempla en el convenio colectivo de trabajo, y asimismo también cercena nuestro derecho a huelga porque tiene un artículo en donde habla de los servicios mínimos obligatorios que tenemos que garantizar los trabajadores en época de protesta. Otra de ellas es que en vez de tomar personal nos obligarían a hacer 7 recargos al mes, o sea, 7 veces al mes trabajar 16 horas en el día. Nos puede obligar los jefes según el convenio colectivo de trabajo, y eso también precariza y flexibiliza laboralmente. El convenio colectivo fue aprobado por la Subsecretaría de Trabajo Provincial y ahora debe pasar por la legislatura neuquina. El sindicato de profesionales inició un paro de 5 días como rechazo al convenio colectivo de trabajo firmado. La conducción de ATE lamentablemente está totalmente alineada con el gobierno y el convenio lo sacan sí o sí, así lo manifestaron, y los profesionales por otro lado se han juntado con el CIPROSAPUNE, que es el sindicato de profesionales, y han iniciado este paro por 5 días. Ni el convenio ni el aumento salarial lo hicieron votar en la asamblea, sino que directamente la conducción del sindicato lo decidió solo. Desde Junín de los Andes, provincia de Neuquén, reportó la FMC Comunitaria 90.5. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, viernes 4 de mayo de 2018. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Recuerden que como cada fin de semana, hoy tenemos el Expreso Farco, nuestro programa semanal. Con el noticiero nos volvemos a encontrar el lunes. Buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bajate la aplicación Cabal Móvil,
Tu tarjeta en tu celu. La buena lectura ilumina. Crónica narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Por Nerio Tello. Incluye relatos de grandes cronistas como Roberto Art, Leila Guerriero, Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, entre otros. Ediciones Siccus. Libros para una cultura de la integración. siccus.org.ar